noches a todos los compañeros. Este trabajo que nos toca exponer es con relación a la nación de Moab. Los hermanos que hemos participado de este grupo es mi persona, hermano Gerson del Mundo Santos Choque, también está Pastor Justo José Condarco, también está el Pastor Cristian Fernández y nuestro hermano Gonzalo Mamani Arellano. La pregunta era, ¿cuáles fueron los pecados principales de la nación de Moab? ¿Qué tipo de influencia ejerció sobre Judá? ¿Y cuál fue la sentencia o juicio que Dios pronunció contra esta nación según los profetas bíblicos? La nación de Moab aparece varias veces en el Antiguo Testamento como un pueblo vecino de Israel y Judá. Aunque descendían de Lot, según Génesis capítulo 19, versículo 37, tuvieron frecuentes conflictos con el pueblo de Dios y ejercieron influencia espiritual negativa. Moab se caracterizó por su orgullo, idolatría y burla contra Israel, adorando a su dios Quemos. Los profetas denunciaron estos pecados, por ejemplo, el libro de Isaías, capítulo 16, versículo 6, dice: hemos oído de la soberbia de Moab, muy grande en su soberbia, su arrogancia y su altivez. Asimismo, el libro de Jeremías, capítulo 48, versículo 7, advierte que por confiar en sus riquezas y en Quemos, Moab sería llevado al cautiverio por causa de estos pecados. Dios anunció juicio y destrucción sobre la nación. Ahora vamos a ver, licenciada, cuáles fueron los pecados principales, la influencia que ejerció sobre Judá y la sentencia o juicio que Dios pronunció contra esta nación. Voy a invitar al pastor Justo para que pueda exponer el siguiente tema. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Aló. Buenas noches, Licey. Adelante, pastor. Buenas noches. Muy bien, a continuación voy a mencionar los pecados principales de Moab según las Escrituras. Uno de los pecados era el orgullo y soberbia extrema. Esto nos dice la Biblia en Jeremías 48:29. Hemos oído de la soberbia de Moab. Muy grande es su soberbia, su arrogancia, su orgullo y la altivez de su corazón. Eso dice la palabra de Dios. Pero también está en Isaías 16:6, que dice de la siguiente manera: hemos oído la soberbia de Moab, que es muy grande. Entonces Moab confiaba en su riqueza, como ya lo mencionó nuestro hermano, confiaba en sus fortalezas, su posición geográfica, y confiaba también en su poder militar. Este orgullo provocó que menospreciara a Dios y también a otras naciones, especialmente a Israel. Moab mostró hostilidad contra Israel de manera constante, el pueblo del pacto de Dios. Eso podemos ver en Jeremías 48:26-27 de manera resumida. ¿No era Israel la burla para ti? Tú te burlabas de él. Solo estamos extractando pequeñas partes que tienen que ver con esa parte. Entonces Moab se burlaba de las calamidades de Israel. Reitero, Israel estaba pasando momentos muy, muy difíciles. Entonces Moab era una nación que se estaba burlando de él. Celebraba cuando Israel sufría derrotas. También despreciaba al pueblo que Dios había escogido. Moab practicaba también una idolatría profundamente arraigada. Su principal dios era Chemos. Eso lo podemos verla en Jeremías 48:7. Dice ahí: también Chemos será llevado en cautiverio. La idolatría de Moab incluía culto a Chemos, sacrificios paganos, confianza espiritual en ídolos en lugar de Dios verdadero. Dios juzga a Moab también para demostrar la impotencia de sus dioses.
El profeta Amós menciona un acto particularmente cruel. Amós 2:1 nos dice, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Esto se refiere a un acto de extrema profanación y violencia, probablemente abrir una tumba, quemar los huesos del rey enemigo. Era una forma de venganza cruel y deshonra extrema, algo que Dios condenó. Pero también vemos a la nación de Moab, a sus habitantes, que confiaban en sus riquezas y sus fortalezas. Ahí está Jeremías 48:7, porque por cuanto confiaste en tus obras y en tus tesoros, tú también serás tomada, dice la palabra de Dios en contra, pronunciando un juicio contra esta nación de Moab. Entonces Moab confiaba en su economía, sus ciudades fortificadas, su estabilidad política, en lugar de humillarse delante de Dios. Pero también había una falsa vida y cómoda sin temor a Dios en los habitantes de Moab, empezando de su rey. Dios también acusa a Moab de vivir en comodidad espiritual. Ahí está una cita bíblica. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud y no fue vaciado de vasijas en vasija. Esto significaba que Moab vivió en prosperidad sin corrección. Nunca fue disciplinado. Se volvió espiritualmente increíble. Pero también podemos ver el orgullo nacional contra el pueblo de Dios. Otro pecado grave fue levantarse contra Israel. En Sofonías 2:8-10, Dios declara que Moab será juzgado por insultar, por despreciar, por engrandecerse contra el pueblo de Dios. Hasta ahí, gracias licenciada, gracias compañeros. Buenas noches, licenciada. ¿Me escuchan? Sí, adelante, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Padre Señor, y saludo a todos los compañeros. Voy a hablar sobre la influencia, la relación y la influencia con Judá y Moab. Podemos ver que según el libro de Jeremías, especialmente en los capítulos 48 y 47, perdón, el capítulo 48, la relación entre Moab y Judá no es tan buena porque hay una enemistad. También hay de por medio destrucción inminente. Moab es condenado por su soberbia, idolatría y por alegrarse de la caída de Judá ante Babilonia. Se profetiza que Moab será sometido y destruido, perdiendo su identidad. En el capítulo 48 pronuncia una severa sentencia contra Moab, describiendo la destrucción de sus principales ciudades como Nebo, Kiriataim y Hezbón. Moab se hizo grande contra Judá, mostrando ingratitud, considerando que ellos eran parientes lejanos, pero había esta enemistad donde se mostraba burla en su desdicha, y eso es lo que ha provocado la ira de Dios. Por eso Moab fue señalado para ser sometido al yugo de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, al igual que Judá. Se marcó esta situación que se puede ver en el capítulo 48 de Jeremías. Pero hay algo interesante, ¿no? A pesar de la enemistad, algunos judíos exiliados buscaron refugio en Moab y Edom cuando Babilonia conquistó Jerusalén. A pesar de estas situaciones de los juicios venideros escritos en Jeremías, al igual que otros profetas, se menciona que el cautiverio de Moab será destruido en él.
en el futuro, ¿no? Como vemos ahí ahora en los cuadros, en la relación había tensión, fases de enemistad directa, periodos de sumisión y dominio bajo el Israel de Judá y rebeliones frecuentes contra Israel y participación activa de conflictos regionales, ¿no? Entonces esto ha incidido en una situación complicada en la relación entre Moab y Judá. Muchas gracias, licenciada. Voy a dar lugar a mi compañero Gonzalo. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora lo que es la sentencia o el juicio contra Moab. Los profetas anunciaron un juicio severo. Vamos a ver cuáles fueron. El número uno fue la destrucción de sus ciudades. En el libro de Jeremías, en el capítulo 48, se profetiza que muchas de sus ciudades serían devastadas. Y eso es justamente lo que aquí ocurrió. Las ciudades fueron destruidas. Y la segunda causa que sucedió también fue la humillación nacional. El orgullo de Moab sería quebrantado. En el libro de Isaías, en el capítulo 15 y 16, claramente se habla sobre esta humillación nacional, donde se va a describir el llanto y la destrucción en toda la tierra. Como tercero, también se puede observar lo que sucede, que fue el exilio y la derrota. Moab sería llevado al cautiverio por potencias invasoras, históricamente por imperios como Babilonia. Y cuarta, sucedió lo que es el juicio por su orgullo. El castigo final se presenta como una consecuencia directa e ineludible de su arrogancia y pecado. Entonces todo esto también fue a causa del orgullo que ellos reflejaban. Vamos a continuar con el siguiente compañero. De poder resumir, la historia de Moab deja varias enseñanzas espirituales, ¿no? A pesar de tener cercanía con Israel y Judá, su orgullo, idolatría y burla contra el pueblo de Dios provocaron su juicio. La Biblia advierte, hemos oído de la soberbia de Moab, su arrogancia y su altivez, según el libro de Isaías, capítulo 16, versículo 6, ¿no? Entonces, lo que podemos aprender acerca de lo que se ha mencionado es que Dios resiste el orgullo y la idolatría, y tarde o temprano trae juicio sobre el pecado. Por eso el creyente debe vivir con humildad, fidelidad a Dios y confianza en Él, recordando que ninguna nación ni persona puede sostenerse solo por su poder o riqueza. Eso sería la exposición, licenciada. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, de esa manera, ¿no? Podemos resumir tal vez para aquellos que por algún motivo no han podido entender o escuchar todas las exposiciones del día sábado, podemos concluir de que los capítulos del 46 al 51 justamente nos hacen un recorrido, ¿no? Un recorrido por todas las naciones vecinas, naciones que de alguna u otra manera habían influenciado en los pecados, ¿no? Del pueblo o de la nación de Judá. Ellos habían no solamente influenciado, sino habían formado parte tal vez de la derrota, ¿no? Que los llevó a la nación estar en este tiempo de exilio. Entonces, vemos, ¿no? Los juicios contra Egipto, Filistea, Moab, Amón, Edom, Damasco, Babilonia, Azor, también hemos visto, Elam, ¿verdad?
Entonces, todos estos capítulos justamente mencionan todo el juicio que se les da a estas naciones por su orgullo, su soberbia, porque ellos habían sido naciones que no, prácticamente no eran temerosas de Dios, entonces obviamente confiaban más en su poderío. Hemos podido ver tal vez una característica general de estas naciones de que confiaban muchísimo en su fuerza, ¿no? Su fortaleza. Cada una de ellas, así como hemos visto también anteriormente, la nación de Asiria, el imperio asirio, era una nación bastante cruel. Igualmente, todas estas naciones, ¿no? Eran bastante crueles, tenían sus fortalezas, obviamente tenían sus debilidades, ¿no? Y al final también fueron derrotadas, castigadas, exceptuando una. ¿Cuál fue esa nación que Dios tuvo misericordia de esa nación? ¿Recuerdan? Amón, licenciada, buenas noches. Buenas noches. No, hay otra que fue exenta, ¿no? De esta, de este juicio. Dios le perdonó. Era justamente Elam, ¿no? Elam. A pesar de que todas recibieron su castigo, ¿no? De una u otra manera, recibieron el juicio de Dios, fueron reducidas, fueron totalmente destruidas. Dios ya les envió, ¿no? El juicio correspondiente por toda su altivez, su orgullo, su soberbia, su autosuficiencia, la burla que se hicieron. Y no todo eso ocasionó que estas naciones también reciban su parte, ¿no? En el juicio de Dios. Y bueno, concluimos este libro como ya lo habíamos dicho el día sábado. Concluimos con este libro con el capítulo 52. Ese capítulo hace un resumen histórico, ¿no? De todo lo que había sucedido, de toda la caída de Jerusalén, la destrucción. Se mencionan las deportaciones, la cantidad de personas que salieron en cada una de esas deportaciones. Se menciona qué sucedió con el profeta Sedequías, ¿no? Toda ese resumen histórico que hace el capítulo 52 del libro de Jeremías, justamente es la confirmación de lo que ya se había profetizado anteriormente en Segunda de Reyes, capítulos 24 y 25, ¿no? Y que eran consecuencia de los pecados, de la desobediencia, que ya se había anunciado también en Deuteronomio 28, ¿no? Que justamente son la consecuencia de los pecados que los llevaron ya a esa situación, ¿no? Que ellos tuvieron que pasar. Entonces, el capítulo 52 de Jeremías narra toda esta historia, se confirma en la historia, ¿no? Que realmente había sucedido todo lo que Dios había profetizado, había hablado por medio de sus diferentes profetas, por medio de su palabra, ya todo lo que había sucedido, ¿no? Entonces, es un recordatorio de la veracidad de las profecías de Jeremías. Impactante conclusión de este libro, ¿no? Que realmente es no podemos decir otra cosa que una confirmación, ¿no? Una confirmación de todo lo que ya estaba dicho y se cumplió. Entonces, la pasión de Jeremías, todo lo que él vivió, lo que atravesó, todo lo que tal vez él tuvo que vivir, ¿no? En ese tiempo, realmente nos desafía en este tiempo a poder reflexionar
sobre nuestra propia respuesta a la verdad, ¿no? Realmente estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, a arrepentirnos sinceramente, a buscar su perdón. O tal vez muchas veces tenemos el corazón en un cuadrado religioso, en una estructura religiosa que hemos venido tal vez de generación en generación heredando, lo vamos a decir así, ¿no? Que, mis padres seguían esta religión, yo continúo y bueno, de esa manera, ¿no? Pero no nos abrimos al aprendizaje, no nos abrimos a buscar del Señor y bueno. El pueblo de Israel había estado justamente viviendo una religión basada justamente en sus costumbres, en sus tradiciones. Ellos habían estado, bueno, habían escuchado desde pequeños todas las historias que habían sucedido, pero no tenían un arrepentimiento verdadero, ¿no? Entonces, Jeremías justamente nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a perdonar a un pueblo arrepentido, a poder escuchar lo que tal vez una persona que ha fallado, pero que viene al Señor y realmente no solamente derrama lágrimas de cocodrilo, ¿no? Sino, como bien alguien lo dijo, el arrepentimiento no es quien llora más, es quien realmente busca ese cambio, esa transformación, ¿no? Y bueno, vemos que realmente viene de un corazón quebrantado por el pecado y por el sufrimiento también de los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que tal vez este libro nos desafía, nos recuerda, nos muestra todo lo que sucedió y todo lo que el pueblo tuvo que atravesar por causa de su pecado. Entonces podemos concluir con un vistazo general del profeta Jeremías, o bueno, de este libro del profeta Jeremías, que primero se hace en el capítulo 1 y 2, muestra el llamado de Jeremías, la comisión profética que Dios le da, le muestra qué tenía que hacer, qué cosas iba a suceder, le muestra lo que tal vez el Señor iba bueno, o había determinado, ¿no? Realizar con su pueblo a causa de sus pecados. Entonces, ya en el capítulo 2 hasta el 26 hace una condenación de Judá, ¿no? Hay una condenación de Judá. Todos estos capítulos, desde el 1 hasta el 34, se menciona justamente o es antes de la caída de Jerusalén, ¿no? Ya en el capítulo 34 al 46, justamente es en el tiempo de la caída de Jerusalén, la caída presente de Jerusalén, ya el juicio, ¿no? Ya lo que prácticamente se avecinaba, estaban ya a las puertas de vivir todo eso. Los capítulos del 46 al 51, justamente es la condenación de las naciones vecinas, ¿no? Ya hemos visto las diferentes naciones que fueron condenadas por causa de su rebelión y de todas las cosas que hemos estado viendo, que no las vamos a repetir. Y en el capítulo 52 ya es una conclusión histórica, un resumen histórico, ¿no? De todo lo que sucedió paralelamente. Lo podemos encontrar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25. Entonces, así concluye este libro de Jeremías. Ahora hay una extensión de este libro, ¿no? Que ya se relata después de la caída de Jerusalén, ¿no?
todo esto hasta aquí, el libro de Jeremías, todo este libro relata antes y prácticamente durante y bueno, ya hace una conclusión de todo lo que estaba sucediendo. Pero el libro de Lamentaciones ya profundiza mucho más, ¿no? Hay muchas cosas que en el libro de Jeremías vamos a encontrar como una profecía, pero ya en el libro de Lamentaciones lo encontramos como una realidad que se estaba viviendo, que se estaba pasando, se estaba sintiendo, ¿no? Entonces, es un paréntesis en la historia profética, ¿no? Porque ya no es algo que iba a suceder, sino algo que ellos estaban viviendo, ¿no? Como les decía, es una extensión de este libro de Jeremías, del profeta Jeremías, ¿no? Entonces, como ahí bien dice justamente temas principales en esta parte, el Señor les había enviado en innumerables ocasiones y hemos estado viendo a lo largo de Isaías, Jeremías, ¿no? Innumerables advertencias para que su pueblo se pueda apartar de la idolatría, de la maldad, de sus pecados, de todo lo que estaban haciendo, pero no, ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, no quisieron escuchar el mensaje de Dios, ¿no? Y bueno, no se apartaron, persistían en sus pecados, persistían en la infidelidad. Recuerden que también hemos hablado de que, bueno, es como una analogía del matrimonio, ¿no? De que el esposo fiel amaba a su esposa, pero que la esposa se había ido tras sus amoríos, ¿no? Su infidelidad. Entonces, Dios les envía juicio a través de los babilonios, ¿no? Y bueno, la ciudad de Jerusalén es totalmente destruida, su templo es destruido, ¿no? Entonces, son llevados cautivos, prácticamente muchas personas de la nobleza, personas, incluso recordemos que Sedequías fue llevado también, ¿no? Cautivo y también en el capítulo 52 lo menciona, ¿no? De que, bueno, él había sido llevado a Babilonia. Sus hijos murieron de una manera trágica, ¿no? Fueron torturados, les quitaron los ojos y también a él le quitaron los ojos, terminó ciego. Entonces, vemos que muchas personas mm, prácticamente sufrieron mucho, ¿no? Entre ellos también estaba Daniel, sus amigos, ¿no? Que después se les cambió el nombre y eran Sadrach, Mesach y Abednego. Más adelante lo vamos a ver. Y bueno, ya ante la destrucción de la ciudad y el templo, Jeremías expresa su profunda angustia y dolor, todo lo que estaba sucediendo. Ahí realmente se ve el sufrimiento que el profeta estaba sintiendo, ¿no? Tal vez en el libro, en Jeremías, encontramos muchos detalles de lo que realmente él estaba pasando, pero en este libro podemos encontrar todo lo que él estaba viendo con sus ojos, ¿no? Ya prácticamente ver destruida su ciudad, el templo, ha debido ser demasiado triste, ¿no? Donde él estuvo anunciando el mensaje por tantos años y bueno, en vez de poder hacer caso al mensaje de Dios y arrepentirse, continuaron en sus perversiones. Entonces, había obviamente un tremendo dolor, ¿no? En su corazón por todo lo que estaba ocurriendo. Y bueno, podemos ver que ese es el tema principal de este libro de Lamentaciones, ¿no? Lamentaciones es un canto de dolor, fue escrito por el profeta Jeremías, aproximadamente en el año
586 antes de Cristo. El propósito fue el de poder expresar el dolor, la aflicción por la caída de Jerusalén, reconociendo el juicio divino sobre el pecado. Entonces, es un libro de poemas que expresan dolor, ¿no? Que expresan esta tristeza por todo lo que estaban pasando. Entonces, justamente podemos ver este es el propósito del libro, ¿no? Su contenido y estructura literaria es un tapiz de dolor y esperanza. Bueno, este es un libro, es una obra maestra de la poesía hebrea, ¿no? Contiene 5 elegías. Una elegía justamente es un canto o un himno fúnebre, ¿no? Bueno, expresa justamente el dolor, la angustia, la tristeza. Entonces, em, es un canto, un himno de dolor. Em, Perdón, es un himno de dolor que combina la expresión de dolor más profundo con una estructura literaria cuidadosamente elaborada. Alguien me preguntaba el día sábado cuál es tal vez el- la poesía que más le gusta, ¿no? Y realmente este es el libro bueno, se dedica, ¿no? A elaborar estos poemas. Este libro es prácticamente poético, porque en su estructura, ¿no? Es netamente una poesía de dolor, una poesía que expresa el sufrimiento. No sé cuántos de ustedes han escuchado una poesía alguna vez, una poesía que realmente podemos sacar, ¿no? Todo nuestros sentimientos a través de una canción, podemos expresar nuestros sentimientos más profundos, ¿no? Y de esa manera lo hace el profeta Jeremías. Bueno, el género, ya lo decíamos, es poesía de lamento. Lamentaciones pertenece al género de la poesía de lamento. Es un tipo de literatura que expresa dolor, tristeza y aflicción, ¿no? Entonces es un género literario poético. Y bueno, estos lamentos no son simplemente expresiones de dolor personal, no es algo que solamente él estaba sintiendo, sino también representan el lamento colectivo del pueblo de Judá por la destrucción de su ciudad y la pérdida de su identidad. Me gustaría que tal vez podamos leerlo el libro, no es largo, prácticamente son 5 capítulos, es corto, ¿no? Entonces tal vez podemos, más adelante, podemos leer, ¿no? Este libro. Bueno, la estructura de este libro, como ya les decía, tiene 5 capítulos, son 5 poemas. Se compone de justamente de cada poema separado por capítulos, ¿no? Entonces, cada poema tiene su propio enfoque, su propio estilo. Perdón, tiene su propio enfoque, su propio estilo, ¿no? Cada uno de los poemas. Entonces, pero a pesar de que cada uno es prácticamente, tiene su estilo, de todas maneras, todos comparten
el tema central, que es la devastación de Jerusalén. No quiere decir que uno habla no sé, de como en el anterior libro, ¿no? De las naciones vecinas, de los sentimientos del autor, no, sino que todos hablan de la devastación, de lo que está ocurriendo. De lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, el capítulo 1 se centra en el sufrimiento de Jerusalén, personificada como una viuda abandonada. Recordemos, bueno, es impresionante, ¿no? Como ya quedó desolada, la ciudad quedó desolada, ¿no? Quedó vacía, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, la ciudad quedó totalmente desolada, ¿no? El capítulo 2 describe la ira de Dios y la destrucción que ha causado, ¿no? Todo el pecado, todo lo que les llevó prácticamente a este punto. El capítulo 3 expresa el sufrimiento individual del poeta y su esperanza en la misericordia de Dios. El capítulo 4 detalla los horrores del asedio y la caída de Jerusalén. Y el capítulo 5 es una oración comunitaria que pide la restauración de Judá. Entonces vamos a ir leyendo cada uno de estos capítulos para que podamos tal vez entender mucho mejor, ¿no? Todo lo que estaba pasando. Ahora, como ya les decía, tiene características literarias distintivas. Este libro es un acróstico en hebreo original. Ya un poquito les adelantaba el día sábado, ¿no? Que es un acróstico. Un acróstico justamente es un pequeño texto donde se utilizan las letras de una palabra para empezar a escribir oraciones poéticas sobre ella. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, mamá, ¿no? Me enseñaste a seguir mis sueños, me impulsas cada día a ser mejor. Es un poema, pero que es cada una con las letras iniciales, ¿no? Entonces, ese es un acróstico. Ahora, em, este libro, ¿qué palabra forma? Me preguntarán, ¿no? Si es un acróstico, ¿qué palabra forma? Bueno, este acróstico, los 4 primeros capítulos, los cuatro capítulos, bueno, los 4 primeros capítulos están estructurados como acrósticos alfabéticos, es decir, que cada versículo o grupo de versículos comienzan con una letra sucesiva del alfabeto hebreo, ¿no? Sameh, Ain, Pe, todas estas letras hebreas empiezan con cada uno de los versículos, ¿no? Entonces, esta estructura puede tal vez haber servido para poder facilitar la memorización, pero también para enfatizar la totalidad del sufrimiento, ¿no? Abarcando todas las letras de la experiencia humana. Para ellos era una totalidad, desde el inicio hasta el fin, ¿no? Hermano Juan Carlos, ¿tiene alguna pregunta o algo que decir? Sí, buenas noches, licenciada, y a todos los compañeros y compañeras. Licenciada, ¿por qué puede ser la importancia que usted está mencionando de este acróstico, no? Mire que en una anterior cátedra hemos también tomado en cuenta esta situación en el Salmo 119, que también de igual manera está utilizando las letras del alfabeto hebreo. Y el Salmo 119 habla acerca de la ley de Dios, de los 10 mandamientos prácticamente. Y se puede ver que, ¿por qué lo hizo así Dios de esa manera? Porque debe ser muy importante para el Señor, porque entiendo que un acróstico es, como usted mencionaba, debe tener alguna palabra clave o alguna frase clave para recordar, ¿no?
para que sea fácil de memorizar, de recordar, de tenerlo siempre presente. En el caso de los 10 mandamientos es lo que siempre se ha recomendado en Deuteronomio también. Y en este caso de Lamentaciones, esto elabora de la misma manera, me da a entender que Dios está muy interesado, muy preocupado, que es la niña de su pueblo. Por eso es que ahí está poniendo ese énfasis, ¿no? En hacerlo de un tipo de poema así en acróstico. Debe tener algún mensaje que nosotros no entendemos, yo por lo menos no, en el hebreo. Sin embargo, está mostrando también el interés que Dios tiene por su pueblo y cuánto empeño ha puesto en él. Y también hay que tomar en cuenta que en Lamentaciones, en el capítulo 3, está precisamente la clave de todo. Habla acerca de lo que es la misericordia del Señor. Es un lindo capítulo. Es decir, Dios está mostrando claramente ahí que no es que simplemente lo está castigando a Judá por sus pecados, están cosechando lo que sembraron, sino que nunca va a dejar de ser su especial interés el pueblo de Dios, como también lo expresa el Salmo 137, ¿no? Cuando vemos acerca de los cautivos que les pidieron cantar unos himnos, decían, ¿cómo vamos a cantar? Y ahí dice el Señor, dice, si yo me olvido de ti, Israel, mi diestra pierda su poder, ¿no? Y mi boca no tenga ese poder de crear. Entonces creo que por eso lo ha estructurado de esa manera el señor Lamentaciones, licenciada. Es un comentario, gracias. Muchas gracias. Realmente no podemos ver la misericordia de Dios. Y algo importante que mencionaba, y no nos tenemos que olvidar, que el fin de este proceso que estaba atravesando el pueblo de Israel no era la destrucción, sino que era, lo he repetido varias veces a lo largo de tal vez este tiempo que hemos estado estudiando. No era la destrucción, ¿era qué? Por ahí les voy a poner en el examen. Tienen que saber bien eso. El fin de este proceso que estaba atravesando el pueblo de Israel no era la destrucción. ¿Qué era? Que su pueblo se arrepienta, licenciado. Ya, pero hay una palabra clave que lo repetí muchas veces. No era la destrucción, era La restauración. excelente. Le voy a aumentar 5 puntos, querido pastor Marco Antonio. Muy bien. No era la destrucción, era la restauración, ¿no? Del pueblo. Realmente eso era lo que quería el Señor, restaurar a su pueblo. No se olviden, no era el fin de todo este proceso, no era la destrucción, era la restauración de su pueblo. Muy bien, gracias. Entonces, podemos ver, ¿no? Esta estructura en los 4 primeros capítulos. En el capítulo 3 tiene una estructura acróstica triple, hermanos, ¿no? Cada letra del alfabeto hebreo, cada una de estas inicia 3 versos seguidos, es decir, que, bueno, tiene todas las primeras, ¿cuántas letras son aquí? Son 22, ¿no? Entonces, las dos primeras tienen una estructura con cada una de estas, tiene 22 versículos. Pero el capítulo 3, ¿cuántos tendría? 66, ¿verdad? Entonces, el capítulo 3 es algo particular que tiene es triple, ¿no? Es una estructura acróstica triple. El capítulo, Hace un énfasis, perdón, licenciada, un énfasis hace el capítulo 3. em, bueno, tiene una estructura, como lo decía, tiene una estructura triple, ¿no? 3 veces las primeras letras. Entonces, bueno, es más largo, ¿no? Entonces, el capítulo 3 lo vamos a poner así, tal vez, que podríamos decir que al ser triple prácticamente, porque es el único capítulo que tiene 66 versículos, ¿no? Después todos los demás, el 1, el 2, el 4 y el 5 tiene 22 versos, ¿no? El único que tiene prácticamente 3 veces es el capítulo 3, ¿no? Entonces, el capítulo 5, aunque también tiene 22 versículos,
pero no es un acróstico, es el único capítulo que no forma un acróstico en sí, ¿no? Los primeros 4, como ya lo decía, sí forman un acróstico con estas letras del alfabeto. El capítulo 5 no tiene ese acróstico, pero igual tiene 22 versículos, ¿no? Bueno, podemos ver la descripción tal vez gráfica de la devastación, ¿no? Tiene una profundidad emocional y teológica, porque más allá de la descripción del sufrimiento, Lamentaciones explora las profundidades de la angustia humana y la búsqueda de significado en medio del caos. Tal vez, como ya les decía, me gustaría mucho que tal vez podamos leer cada uno de estos capítulos. Lo vamos a hacer, creo que no nos va a tomar mucho tiempo, pero sí sería muy bueno que podamos nosotros leer, ¿no? Completamente este libro, ¿ya? Entonces, podemos leer, no sé si tal vez 5 personas o 6 personas, tal vez, no sé, vayan levantando la manito para quienes pueden leer y les voy a ir asignando los capítulos. Muy bien, gracias. Ya tengo ahí a las personas voluntarias. Entonces, a ver, voy a ver el número 1. Pastora Victoria, por favor, el capítulo 1. Hermana Jenny, el capítulo 2. Pastor Marco Antonio, el capítulo 3, pero solamente 33 versículos, es decir, la mitad, ¿ya? Hermano Douglas, los otros 33 versículos del capítulo 3. Pastor Justo, el capítulo 4 y Justo Aliaga, el capítulo 4 y Justo José, Pastor Justo José, el capítulo 5, por favor. Y con eso concluimos el libro, ¿ya? Podemos empezar. Adelante, Pastora Victoria. Amén. Buenas noches, licenciada y pastores. Amén. La palabra del Señor nos dice, ¿no? En Lamentaciones capítulo 1, tristeza de Sión la cautiva. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores le alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció la hija de Sión, toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo, y no hubo quien lo ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario
a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿No os conmueve y a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos, contra los culpables no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí, llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Por esta causa lloró mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que de reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con que entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harán venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo, por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Hasta ahí. Amén. Muchas gracias. En esta versión que yo tengo en manos, la última parte dice, y bueno, con esto cierres la NTV, la que yo tengo, no, perdón, estoy con la actual traducción perdón, traducción en lenguaje actual, perdón, la TLA sería, ¿no? La TLA. Dice la última parte del versículo 22, dice, ya es mucho lo que he llorado y siento que me muero. Realmente todo lo que él estaba viendo, lo que hemos ido escuchando a lo largo, las calles están vacías, intensa lluvia de fuego, ¿no? Todo lo que estaba sucediendo, él estaba ahí sufriendo por todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, impactante todo lo que describe en este primer capítulo. Vamos con el capítulo 2, por favor. Buenas noches, licenciada, compañeros. El capítulo 2 de Lamentaciones tiene como un título: Las tristezas de Sión vienen de Jehová. Versículo 1. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor.
empezó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tierra de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Entendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo, pues, que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión. Echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes. Dijeron, devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas, cual arroyo día y noche. No descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta?
Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad, y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Muchas gracias. Quiero que escuchen el versículo 12 en esta versión que tengo en manos. Dice, tímidamente claman los niños, mamá, tengo hambre. Luego van cerrando los ojos y mueren en las calles en brazos de su madre. Realmente el hambre, bueno, todo lo que ellos estaban pasando, ¿no? No había comida. em, Había llegado a tal punto que estaban muriendo, ¿no? Las personas estaban muriendo de hambre, los niños, los jóvenes estaban muriendo por la falta de comida, de agua, que prácticamente no había, ¿no? Y esto lo muestra mucho más a fondo el profeta Ezequiel. Pero en este libro de Lamentaciones realmente muestra la realidad, la cruda realidad que estaban viviendo y pasando eh, los, los, eh, los judíos, ¿no? Bueno, vamos con el capítulo 3, Pastor Marco Antonio. Muy bien. Capítulo 3. Esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió, me llamó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedras labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento y del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo en la calle,
porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Muchas gracias, pastor. Ahora, por favor, vamos, hermano Douglas, puede continuar con la lectura, por favor. Muy bien, continuando. Así dice la palabra de Dios. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros. Asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio. Hasta que Jehová mire y vea desde los cielos, mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como a ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron, y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el capítulo 3 tiene un tinte totalmente diferente, ¿no? Es realmente todo lo que había estado pasando el profeta, pero es un mensaje de consolación también. Vamos a ver este detalle y hay una versión que, bueno, hay algunas versiones, vamos a decirlo así, que tienen, ¿no? Este acróstico ya no solamente en el alfabeto hebreo, sino que ellos han sacado frases con estos capítulos, ¿no? Y después vamos a buscar y vamos a ver un detalle también importante en este capítulo 3. Vamos con el capítulo 4, por favor. Pastor Justo Aliaga.
Licenciada, el capítulo 4 nos dice, el castigo de Sión consumada. Verso 1, como se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de mano de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, oscuro más de la negrura en su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos. Peca como un palo. Más dichoso fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Por esto murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumía hasta su cimiento. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrará por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecadores de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos, titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toques, huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morirán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los miraba más. No respiraron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vaso nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviesen por vuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Dijeron, fueron nuestros perseguidores,
más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones. Fue apresado en sus lazos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habita en la tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa. Te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Descubrirás tus pecados. Muchas gracias. Quiero resaltar 3 versículos en esta versión, realmente es muy profundo, ¿no? En esta versión, los versículos 8, 9 y 10, que dice, tan feos y enfermos se ven ahora que nadie los reconoce. Tienen la piel reseca como leña, hasta se les ven los huesos. Literalmente estaban tan flacos, tan delgados, que ya prácticamente estaban raquíticos, ¿no? Y dice el versículo 9, a falta de alimentos, todos mueren poco a poco. Más vale morir en la guerra que morir de hambre. Destruida ha quedado Jerusalén, hasta las madres más cariñosas cocinan a sus propios hijos para alimentarse con ellos. Habían llegado a tal grado, amados hermanos, que prácticamente habían entrado en el canibalismo, ¿no? Se estaban comiendo a sus propios hijos, literalmente, porque no tenían alimentos, no tenían agua, estaban en una hambruna totalmente extrema. Eso es lo que estaba pasando el pueblo, ¿no? Realmente era trágico todo lo que estaban viviendo. Y el capítulo 5, por favor, Pastor Justo José. Gracias, licenciada. ¿Puedo dar lectura en esta versión, la palabra en versión hispanoamericana? Me parece un poco más interesante. Sí, adelante. Capítulo 5, quinta elegía. Recuerda, Señor, lo que hemos pasado. Contempla y mira nuestra desgracia. Nuestra herencia es de extranjeros. Nuestras casas son de extraños. Somos huérfanos de padre y son viudas nuestras madres. Pagamos hasta el agua que bebemos. Compramos nuestra leña con dinero. Con el yugo al cuello, aún nos acosan. Agotados, no nos dan respiro. Suplicamos a Egipto ayuda. A Asiria pedimos alimentos. Nuestros padres pecaron y no viven. Nosotros sufrimos su castigo. Somos dominados por esclavos y no hay quien nos libre de su mano. Nos jugamos la vida por el pan. Afrontamos los peligros del desierto. Nuestra piel abrasa como un horno por los ardores que causa el hambre. Violaron a mujeres en Sión, a doncellas en ciudades de Judá. Colgaron de sus manos a los nobles. Los ancianos no fueron respetados. Muchachos empujaron el molino. Niños tropezaban bajo el peso de la leña. Los ancianos no acudían a la plaza, ni los jóvenes cantaban sus canciones. Quedó sin alegría el corazón. Nuestros bailes acabaron en duelo. Se nos ha caído la corona. ¡Ay de nosotros que hemos pecado! Por eso nos duele el corazón. Por eso se nos nublan los ojos. Porque el monte Sión está asolado y por él merodean las raposas. Pero tú, Señor, reinas por siempre. Tu trono permanece eternamente.
¿Por qué has de olvidarnos para siempre y nos vas a abandonar por tanto tiempo? Haznos volver a ti, Señor, y volveremos. Haz que nuestros días sean como antaño, que nos has rechazado por completo, enojado del todo con nosotros. Ahí termina. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Leyendo estos capítulos, ¿no? Del libro de Lamentaciones, realmente da ganas de llorar, ¿no? Todo lo que estaba pasando, todo lo que habían ellos estado sufriendo, tanta hambre, tanta tristeza, ¿no? Realmente de todo lo que ellos estaban sufriendo. Bueno, ahora les voy a dar 1 o 2 minutitos, a ver, el que primero encuentra, levanta la mano. Ahorita podemos ya bajar, por favor, las manos. Todos los que tienen levantadas las manitos pueden bajarlas. Y les voy a dar unos minutitos para que puedan buscar en qué versión o versiones, depende de lo que ustedes encuentren, pueden encontrar ya en las versiones prácticamente actuales, ¿no? Hay estos versículos, tienen palabras que podemos encontrar en los acrósticos, ¿no? Frases que se pueden encontrar. Entonces, vamos a buscar, por favor, y si van encontrando, van levantando su manito para poder participar. Tal vez si encuentran del primer capítulo qué forma esa frase, van levantando su mano. Adelante, querido Pastor Genaro, por favor, ¿cuál ha sido su hallazgo? Licenciada, yo tengo ahorita a la mano 4 versiones. En la versión lengua actual dice el capítulo 2, segundo lamento acróstico. ¿Es lo que usted quiere que leamos, licenciada? Sí, quiero que tal vez puedan encontrar alguna versión donde se vea el acróstico y la palabra que forma, ¿no? Ese acróstico. En la TLA justamente hay las primeras, si usted se da cuenta, las primeras palabritas están resaltadas. Entonces, ¿qué forma esas palabras? Ya, sí, aquí en lengua actual, la primera palabra empieza con P, pobrecita, luego con O, ofrecido, y la B, borró, el verso 4 rompió con R, el verso 5 con la E, y el verso 6 con la C, ¿cómo? Así presenta el acróstico versión, licenciada, no sé si es correcto. Muy bien, pero ¿qué forma toda la palabra? Podemos tal vez encontrar la palabra escondida del acróstico de todo el capítulo 1. Al capítulo 1. Con sus 22 versículos. Toda la palabra sería pobres. ¿Hay más? ¿Hay más? Todo el capítulo 2 Sí. es pobre. No. En el capítulo 1. A ver. No solamente es pobres. A ver. Licenciada, Adelante. licenciada, dice, bueno, yo he encontrado del capítulo, justo en la TLA también, es el primer lamento acróstico, dice, ¿no? Y es el capítulo de 1 al 5. Sin embargo, más abajo dice el segundo acróstico. ¿Se lo leo solamente el primero o todo lo que me muestra? El primer capítulo. Ya. A ver, dice,
pobrecita, pobrecita de tijer un usalen Ya, acróstico. ahí ese es el primer acróstico, ¿no? Que formaría la frase, pobrecita de ti, Jerusalén. Esa es la palabra bueno, la frase que se forma en el capítulo 1, ¿no? Hermano Hilarión, ¿usted qué ha encontrado? Licenciado, buenas noches. Pastores, hermano, muy buenas noches. Sí, el segundo capítulo sería, un ratito, licenciada. En el segundo capítulo nos muestra, pobrecita de ti, Jerusalén. Jerusalén. Muchas gracias. Licenciada. Muy bien. En el capítulo 1 y 2 forman el mismo acróstico, ¿no? Pobrecita de ti, Jerusalén. ¿Qué forma el capítulo 3? ¿Alguien ha encontrado? Ya les decía hace un momento, el capítulo 3 es algo peculiar, tiene un enfoque mesiánico, ¿no? Entonces, realmente ahí hay un paralelismo con el lamento de Jesús sobre Jerusalén y su sacrificio expiatorio, ¿no? Entonces, me gusta también cómo forma esta palabra justamente en este acróstico. ¿Alguien ha encontrado del capítulo 3? Licenciada, Adelante, adelante. yo soy el siervo sufriente. Muy bien, ¿no? Un enfoque, como les decía, un enfoque mesiánico que forma esta frase, ¿no? Yo soy el siervo sufriente, realmente impactante. En sus 66 versículos nos muestra esta palabra, ¿no? Bueno, el capítulo 4 también es un acróstico. ¿Qué dice el acróstico en el capítulo 4? Licenciada, pobrecita de ti, Jerusalén. Muy bien, entonces el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 4 forman esta frase, pobrecita de ti, Jerusalén, y el capítulo 3, yo soy el siervo sufriente. El capítulo 5, ya lo hemos dicho, no es un acróstico, es una poesía, pero no es un acróstico, ¿no? Igual en el original hebreo, también los 4 primeros capítulos, ya les decía, tienen las primeras letras del alfabeto hebreo, no tienen estas mismas palabras, cabe resaltar esto, ¿no? No son las mismas palabras que tal vez la TLA las ha acomodado muy bien, ¿no? Hay algunas posturas que tal vez se dice que no es correcto, ¿no? Este acróstico que tal vez esta versión ha sacado, pero bueno, forma también un mensaje, ¿no? Entonces, en el original no forma tal vez el mismo mensaje, son las letras del alfabeto hebreo, pero de igual manera, los 4 primeros capítulos forman un acróstico y el último capítulo es solamente una poesía sin un acróstico, ¿no? Entonces, justamente podemos ver que Lamentaciones es un testimonio, ¿no? Un testimonio conmovedor. ¿Alguien quiere hablar antes de hacer la reflexión? Adelante, hermano Juan Carlos. Gracias, licenciada. Mire, hay acrósticos, ¿no? En cada idioma, cuando se trata de algún poema o de algo que uno quiere, digamos, mostrar su relevancia. Y cuando lo traducimos, por ejemplo, al español, ya no se vuelve acróstico, ¿no? Porque cambia, pues, su significado de las palabras. Y lo mismo en el hebreo. Debe haber algún mensaje que nosotros no podemos discernir porque no sabemos el hebreo suficiente. Uno. En segundo lugar,
como no hay esa posibilidad de que se traduzca al castellano así de forma de acróstico, excepto esas frases que han tratado de encontrar, entonces quiere decir que Dios tiene algo más que eso para nosotros, que es accesible a cualquier país, nación, lengua, pueblo, pero para averiguar eso hay que profundizar. No por algo, por nada, más bien está puesto ahí ese tipo de acrósticos, no por nada está repetido el alfabeto hebreo y en el capítulo 3, 3 veces. Ahora, usted dice que el quinto capítulo no tiene acróstico y sin embargo tiene 22 versículos, entonces ahí están, debe ser que algo ha pasado, ¿no? Porque ya estaría saliendo del lugar. Si el 1 y el 2 tienen todo el alfabeto, el 4 y el 5 también, entonces el 3 tiene 3 veces, ¿ve? Pero, licenciada, creo que esa es tarea para nosotros, porque las cosas en la Biblia siempre son profundas y para investigarlo, porque escudriñar las escrituras que sí que hay que profundizar, lo cual a veces por causa del tiempo que tenemos no se nos permite en la cátedra, licenciada. Gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias por su reflexión. Y bueno, em, mm, según el estudio, ¿no? Según el estudio, como les digo, tal vez en el hebreo van a encontrar que son las letras del alfabeto, como ya les explicaba. Ahora, tal vez más allá, ustedes quieren, tal vez, bueno, son las letras en orden, ¿no? Entonces, son específicamente las letras del alfabeto, ¿no? Entonces, eso tal vez pueden llevar a, no sé, a múltiples estudios. Ustedes pueden profundizar, pueden averiguar, se le puede tal vez dar un significado conforme tal vez a su línea, no sé. Yo les estoy mostrando tal vez lo que hemos podido, ¿no? Ver y se puede encontrar en este libro. Muy bien. Entonces, podemos hacer una reflexión final. Este libro es un testimonio conmovedor del dolor humano ante la devastación, pero también una profunda reflexión sobre la justicia y la misericordia de Dios, ¿no? Entonces nos invita a poder examinar nuestros corazones, a reconocer nuestros pecados y a poder también buscar la restauración en Dios, ¿no? Él siempre ofrece esperanza en medio de la aflicción y me impacta mucho, ¿no? Como el pueblo de Israel estaba sufriendo, el profeta Jeremías estaba sufriendo y todo el pueblo que estaban sufriendo, pero aún así alababan a Dios en medio del dolor, del sufrimiento. Siempre hay ese remanente fiel, ¿no? Aunque ya lo hemos dicho el día sábado, Jeremías al final terminó en contra de su voluntad fue llevado a Egipto, ¿no? Y bueno, de todas maneras, él nunca perdió la esperanza en el Señor, ¿no? Y bueno, podemos ver que la misericordia de Dios es plena, ¿no? Es realmente hermoso poder reconocer su bondad y su misericordia en medio de cualquier cosa. Muy bien, amados hermanos, ahí hemos terminado este libro de Lamentaciones. Es un libro de lamento, de un libro que podemos nosotros realmente ver todo lo que ellos estaban pasando y sufriendo, ¿no? Entonces, no sé si tienen tal vez alguna pregunta, algún aporte que tal vez ustedes quieran mencionarlo sobre este libro, por favor, o sobre lo que hemos estado viendo.